Me llamo Mariana Cruz y tengo 82 años. Llevo sobre mis hombros una vida larga, marcada por cicatrices que nadie ve, pero que han acompañado cada paso que he dado. Nací en un pequeño pueblo de la Sierra de San Jacinto, en el corazón de México, donde las calles de tierra levantan polvo en verano y en invierno el frío cala hasta los huesos. Crecí en una casa de adobe pintada de azul, con un pequeño portal en el que mi madre sembraba geranios rojos. Mi infancia, aunque humilde, estaba llena de los olores del pan dulce que ella horneaba y de las historias que me contaba cada noche antes de dormir. Éramos 5 en casa: mi padre, Ramón, un hombre trabajador del campo; mi madre, Ana, que con sus manos morenos amasaba la masa para tortillas y pan; yo, la mayor, apenas de 10 años, y mis 2 hermanos pequeños, Mateo, de 8, y Lucía, de 5. Aunque no teníamos mucho, la vida nos alcanzaba con el amor de mi madre y la dedicación de mi padre. Pero todo cambió una mañana gris de mayo de 1957. Mi madre amaneció con fiebre alta y una tos que le arrancaba la voz. Recuerdo que me pidió agua con los labios temblorosos. Papá decidió llevarla al hospital del pueblo vecino y antes de irse me encargó cuidar a mis hermanos. Mi madre, con una mirada débil pero tierna, me dijo: «Cuida de ellos, mi flor». Nunca imaginé que serían sus últimas palabras para mí. Esa misma noche mi padre regresó solo. Mamá había muerto de neumonía. Sentí que el mundo se quebraba bajo mis pies. Esa pérdida abrió la puerta a un infierno que jamás habría podido imaginar. Con nosotros vivía mi abuelo Salvador, padre de mi papá. Era un hombre de carácter duro, de manos callosas y mirada fría. Esa misma noche, mientras yo trataba de dormir abrazando a mis hermanos, él me ofreció un vaso de tequila. Yo, que jamás había probado el alcohol, lo acepté, buscando quizá apagar el dolor. Pero lo que siguió fue una traición inimaginable. Mi propio abuelo me arrebató la inocencia y me hundió en un silencio que duró décadas. Al día siguiente desperté con marcas en el cuerpo y una vergüenza que no entendía del todo. A partir de ese momento, mi vida cambió para siempre. El abuelo se encargó de recordarme que debía guardar silencio. «Tu padre ya tiene suficiente con la muerte de tu madre», me decía. «No le des más problemas». Y así, entre miedo y culpa, me convertí en prisionera de mi propio secreto. Los días transcurrían entre rutinas mecánicas: el entierro de mi madre, las visitas de las vecinas, el luto que nos envolvía a todos. Mi padre, consumido por el dolor, se sumergió en el trabajo para no pensar. Mis hermanos eran demasiado pequeños para entender lo que pasaba. Yo me aferraba a ellos como podía, tratando de ser la madre que ya no tenían. Pero cada vez que el abuelo encontraba la oportunidad, me llamaba al granero o a su cuarto y volvía a repetir la pesadilla. Aprendí a sobrevivir escondiéndome en el desván, cerrando la puerta con llave o durmiendo con unas tijeras bajo la almohada. Aprendí también a disociar. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente se iba lejos, a los relatos de mi madre, a los campos con flores, a un futuro que deseaba con todas mis fuerzas. Esos viajes mentales fueron mi refugio. Pasaron meses hasta que ocurrió algo que cambió el rumbo de todo. Una tarde de marzo, mi abuelo intentó forzarme otra vez en la cocina, pero mi padre, que había fingido dormir para vigilar, apareció de golpe. Lo vio sujetándome con fuerza. La tensión se volvió insoportable. Hubo gritos, empujones y finalmente un golpe seco contra el fogón. Mi abuelo cayó y no volvió a levantarse. Murió esa misma noche. Mi padre, con las manos ensangrentadas y los ojos llenos de rabia y dolor, me preguntó la verdad. Yo, con el miedo aún clavado en la garganta, apenas logré asentir. Él me pidió que nunca dijera nada, que en el pueblo creerían que había sido un accidente. Y así fue. La versión oficial fue que mi abuelo resbaló y se golpeó la cabeza. En un lugar pequeño donde las desgracias se entierran rápido, nadie hizo preguntas. Sentí una mezcla de alivio y miedo. El monstruo ya no estaba, pero las heridas que me dejó permanecieron. Seguí adelante como pude, cuidando de mis hermanos, ayudando a mi padre, intentando aparentar normalidad mientras por dentro llevaba un peso imposible.
Con el tiempo me convertí en una joven responsable, fuerte por fuera, pero rota por dentro. A los 18 años tuve que trabajar para sostener el hogar. Mi vida estaba marcada por un silencio que parecía eterno. En las noches, el recuerdo del olor a tequila, del aliento de tabaco y de la traición me perseguía. Soñaba con mi madre, deseando que me abrazara, pero despertaba siempre en la misma realidad. El silencio fue mi compañía durante décadas. Nadie sabía lo que había pasado, ni siquiera mis hermanos. Yo lo callé todo por miedo, por vergüenza, porque sentía que hablar solo traería más dolor. Pero con el tiempo entendí que ese silencio también me estaba destruyendo. La vida me fue mostrando poco a poco que había otras mujeres con historias parecidas. Escucharlas me hizo sentir menos sola. Un día, en una reunión organizada por la parroquia del pueblo, una mujer contó entre lágrimas lo que había sufrido de niña. Fue como un golpe en el pecho. Comprendí que no era la única, que el monstruo no siempre tenía el mismo rostro, pero sí las mismas armas: el silencio, la culpa, el miedo. Empecé a hablar tímidamente, primero con una amiga, luego con otra mujer. Con los años logré contar mi historia en voz alta, aunque siempre con el corazón encogido. Descubrí que cada vez que hablaba, una parte de esa piedra enorme que llevaba dentro se hacía un poco más ligera. Mis hijos fueron mi motor. Sí, tuve hijos, y ellos crecieron viendo una madre fuerte, trabajadora, que luchaba sin descanso por darles una vida distinta. Ellos lograron lo que yo soñaba: estudiar, salir adelante, graduarse de la universidad. El día que vi a mi hija mayor recibir su título lloré como nunca. Sentí que todo el sacrificio, todo el dolor había valido la pena, porque había roto la cadena. No busqué venganza. Lo único que quise siempre fue que ninguna niña pasara lo que yo pasé. Por eso empecé a ayudar en programas de prevención, a hablar con maestras, a escuchar a las jóvenes del pueblo. No fue fácil. Muchos preferían no ir. Otros decían que esas cosas mejor se callan. Pero yo insistí, porque sabía que el silencio es el arma más poderosa de los abusadores. Hoy, a mis 82 años, sigo viviendo en San Jacinto. Los domingos vendo dulces en el mercado y cada vez que veo correr a mis nietos por el patio sin miedo, agradezco la vida. Todavía cargo cicatrices, claro, pero también cargo esperanza. Aprendí que el dolor no se borra, pero sí puede transformarse en cuidado, en palabra, en amor para los que vienen detrás. Por eso hoy decido contar mi historia completa. Porque si alguien me escucha, quiero que sepa que no está solo, que siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Quiero pedirles de corazón que cuiden a las niñas, que crean cuando una niña habla, que no volteen la cara por miedo o vergüenza. El silencio protegió a mi verdugo, pero hablar me salvó a mí. Mis hijos lograron salir adelante, graduarse y construir un futuro mejor. Ese es mi mayor orgullo y mi consuelo. Yo sigo aquí, con mis 82 años, con mis manos arrugadas que todavía amasan pan dulce, y con mis ojos que han llorado mucho, pero también han aprendido a reír otra vez. Si me ven en el mercado de San Jacinto y me saludan, verán a una anciana tranquila, pero detrás de mi sonrisa hay una historia de lucha y de sobrevivencia, y hoy al contarla quiero dejar un legado: que ninguna niña vuelva a callar, que todas encuentren una voz y que cada palabra dicha sea una semilla de esperanza.